Amén. ¿Cuántos están listos para oír palabra de Dios? Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Prepárenlas, capítulo 18. Y vamos a leer un versículo solamente. Este día es un estudio. Capítulo 18, verso 14. Cuando lo tengan, digan amén y vamos a dar inicio en esta tarde. Yo sé que Dios va a tratar con algunos de nosotros. Este tema es un tema que a todos nos concierne, amén. Vamos a hablar de un tema que definitivo va a ser algo que usted tiene que meditar. Vamos a hablar sobre el desánimo, amén. Así se llama, así es el título de este tema. Y la parte importante para usted y para mí, que vamos a mirar las consecuencias que trae el desánimo, amén. De alguna manera yo creo que usted y yo hemos pasado por alguna ocasión el desaliento, el desánimo, amén. Y les quiero decir que usted ve en la palabra de Dios que definitivo Dios manda que nos esforcemos, que nos alentemos, que nos animemos, amén. Pero vamos a ver algunas consecuencias que pasaron por un desánimo, amén. Y puede ser que usted vaya a pasar por algún desánimo, pero usted va a tener que aprender a confiar en Dios, amén. Y esa parte usted tiene que cuidarla en su corazón, en su mente, amén. Antes de leer esta parte bíblica 18-14 del libro Proverbios, vamos a hacer una oración y así damos principio, amén. Señor Jesús, gracias Padre amado por este día. Gracias por la bendición, Señor, de estar todavía respirando, Señor Jesús. Por las bendiciones, Padre amado, que tienes, Señor, a favor de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, gracias. Padre amado, gracias porque tú, Señor Jesús, Padre amado, de una y de otra manera nos hablas, Señor Jesús, Padre amoroso. Unge mis labios, mi corazón, mi mente y prepara los corazones. Aquellas personas que van a escuchar esta palabra, que tú seas, Padre amado, quien redarguya, Señor Jesús, en tiempo, Padre amado, de desánimo, y que sea alentado por tu presencia, por tu Santo Espíritu, para seguir en esa batalla, en esa lucha, Señor, hasta alcanzar la victoria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer esta palabra y dice así, todos lo tienen, ¿verdad? Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Una vez más, son tres diferentes secciones de este versículo, si usted nota. Una vez más dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, y hay una sorpresa, una pregunta. Dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una vez más esa pregunta, más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Amén. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a pedirle a Dios que nos hable al corazón, que nos hable a nuestra mente, amén. Yo creo que todos nosotros los seres humanos pudiéramos decir que todos hemos pasado por algún tipo de desaliento o de desánimo, amén. Ahorita ya le cambiaron el nombre al desánimo, amén. Ya en este tiempo algunos ya no dicen desánimo, ¿saben cómo le pusieron ya? Que estrés. Ya no mencionan la palabra desánimo, sino dicen, es que está estresado. ¿Amén? Le han buscado un nombre para justificar muchas cosas que realmente nosotros deberíamos de tener en claro que no son justificadas en la acción y en la manera que nosotros muchas veces a través de esta palabra que han inventado se cubre la persona, amén. Realmente podemos mirar que Dios tiene un propósito y nos quiere enseñar. Realmente el hombre desanimado, hermanos, produce consecuencias no solo para él, sino para otras personas. Aleluya. Esto pasa y ha pasado, ustedes pueden mirar, hay testimonio de la palabra de Dios que realmente el desánimo del pueblo llevó a criticar al hombre de Dios. Amén. Entonces es un problema que viene a suscitarse y Dios no le gustó nada eso. Por esa causa Dios permitió que pasara por un valle de serpientes donde murió mucha gente por el desánimo del pueblo. Amén.
Estamos hablando de desánimo a nivel general, pero vamos a hablar de desánimo a nivel particular, a nivel personal, amén. Y esa es una de las cosas que usted tiene que tener pendiente. Sabe que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar velando y orando, amén. Dice, porque vuestro adversario el diablo, dice, anda como qué, lo sabemos todos, como león rugiente, viendo a quién puede devorar, amén. Entonces vamos a mirar este asunto. Es algo que concierne a todos, amén. Las consecuencias del desánimo, lo que da luz del desánimo, vamos a tratar de mirar. Y hay 3 tipos de desánimo, amén. O hablando de ánimo, hay 3 tipos de ánimos, amén. Entonces vamos a tratar de mirar qué tipos de ánimos, porque hay un ánimo que es conforme a la voluntad de Dios, hay un ánimo que es conforme al ser humano, y hay un ánimo que Dios da a través de su Santo Espíritu, amén. Entonces puede ser que algunos de nosotros seamos motivantes, seamos algunas personas que tengamos un ánimo, que estemos siempre prestos, pero vamos a ver para qué estamos prestos, amén. ¡Aleluya! Es algo muy maravilloso cuando usted analiza todo esto, va aprendiendo que realmente usted cada paso que da, lo da con entendimiento, amén. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por todo lo que ha hecho a favor de usted? Amén. Les quiero decir que el desánimo es un evento que toma un proceso. Este proceso va tomando fuerza, al igual que una enfermedad, al igual que todo tipo de acechanza que nos está acechando. Le voy a decir que siempre el desánimo llega como enfermedad. Se puede poner de ese punto. Si ustedes miran, un cáncer siempre no llega en ocasiones de un solo pum, sino que va menguando al ser humano y lo va agotando. Muchas veces es detectado a muy buen tiempo, pero aún así ese cáncer va menguando al ser humano hasta destruirlo, amén. Sobre todo si no es un milagro de Dios, el cáncer, de ahí lo voy a decir que estamos hablando, les hablé de una enfermedad terminal, porque el cáncer es así. El cáncer siempre, la meta es terminar con el siervo o el ser humano que le toca sufrir estas consecuencias, amén, a nivel ser humano, amén. Podemos también mirar que llega similar a una, se puede decir de alguna manera, que usted lo va detectando a nivel, a manera de una cosa que usted piensa que es algo bueno para usted. Lo está sintiendo la persona y no lo alcanza a analizar, que es algo que lo va a llevar a un desánimo. Ciertamente lleva al tiempo de estar entrando en desánimo, está mirando cosas que le van a ocasionar desánimo, en el término de que va a empezar a mirar todas las cosas mal. No hay algo que al ser humano le vaya ocasionando de un solo, no, es gradualmente. Empieza por poquito y va de alguna manera aumentando. Amén. Lo que a usted de alguna manera no le molesta ahorita, cuando entra en desánimo, cualquier situación le empieza a molestar. Esa es la parte, parafraseándose. Amén. Tiene un principio y un proceso que muchas veces usted es tan lento que ni lo alcanza a detectar. El desánimo así va trabajando y menguando en algunas situaciones y actividades que el ser humano va o ha tomado en su vida particular, lo va menguando. Amén. Si hablamos a nivel particular, este desánimo podemos hablar de un nivel a nivel físico, pero todo viene de adentro. O sea, el término físico no trabaja a sí mismo, sino viene de adentro para afuera. Los sentimientos que nosotros vivimos y que nosotros de alguna manera manifestamos vienen de dentro de nosotros. Amén. Si usted puede mirar, muchas veces se manifiesta incluso el desánimo en violencia. Amén. Porque busca a través de alzar su voz, manifestar que no está de acuerdo con algo, y esto es un desánimo que lo va llevando. Y el punto es que ahí va trabajando a favor de contagiar a otro. Amén. Si usted se fija, estas son actividades que tenemos nosotros como seres humanos, las hemos vivido. Amén. Pero decir, el tiempo que usted ha vivido, yo creo ha vivido algunas experiencias y ha mirado cómo el cáncer ha ido desgastando a algunas personas en el término físico, hasta tomar control de todo su cuerpo, y todo lo sano lo va contaminando. Amén.
De una manera, si atienden una parte donde está el cáncer, por atender esa parte, se desatiende otra parte y va dañando otros órganos. Entonces, ¿sabe qué? Lo que se trata en sí es que usted comprenda que el desánimo es similar. Así como una parte de su persona entra en desánimo por una razón simple. En ocasiones es por una simple mirada de alguien, en ocasiones es por algo que no le gustó que escuchó, y eso trasciende a otra dimensión. Ya empieza, de alguna manera, cuando empieza a hablar, esto es el peligro. Cuando empieza a hablar por qué razón, le voy a decir que esto empieza a contaminar a otros, y aún se contamina a sí mismo. Ciertamente muchas veces podemos mirar que los seres humanos somos restaurados y otra vez puestos en el trabajo que Dios nos había encomendado, pero muchas veces es la razón por la que unos se pierden por completo. Amén. Amén. Estamos hablando de algo que usted conoce, algo que usted de alguna manera yo creo ha alcanzado a mirar. Amén. Ya le voy a decir que usted, todo esto que va a escuchar este día, yo creo algunas cosas usted ya las sabe, otras cosas vamos a poderlas mirar, pero vamos a mirar parte de lo que Dios tiene en propósito y lo que Dios quiere para usted. Mire, el Señor les llamó a los discípulos y les enseñó a través de las enfermedades de unos siervos que llevaron sus mismos discípulos. A sus discípulos les mostró que Él implantaba ánimo a los enfermos. Y a tener buen ánimo. ¿Se acuerdan cuando llevaron a aquel hombre que lo bajaron por el techo? Que de tener buen ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe qué? De una manera que sabe que el Señor Jesús nos enseña que nosotros, si somos siervos de Dios, tenemos que tener siempre un buen ánimo. Y el tiempo es tan corto que me voy a tener que pasar de paso. Amén. Al punto y al asunto. El apóstol Pablo pasó por muchas situaciones donde definitivo se pudiera decir que todas las situaciones que él estaba viviendo por el amor a la obra de Cristo eran de alto impacto en su cuerpo físico y también en el término espiritual pudiera ser. Pero usted puede mirar que era impactado en lo físico, pero en lo espiritual estaba siempre de un buen ánimo. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que usted a través de todo esto aprenda, porque el Señor mismo enseñó esto. Él mismo fue impactado y dice que a los que lo empezaron a azotar y a los que lo empezaron a escupir y a los que lo llevaron hasta el Calvario, aún por ellos tuvo misericordia. Amén. En otras palabras, Él mostró el amor aún por esas personas que le hacían daño. Amén. Estaba siempre en un buen ánimo. Amén. Pero vamos a mirar cosas que a usted le van a hacer bien. Vamos a mirar cosas que a mí me van a hacer bien. Amén. Ciertamente aquí el libro de Proverbios que usted leyó, si usted sigue mirando para abajo, es una enseñanza, y para arriba, para los dos lados, tiene una enseñanza muy especial. Amén. Porque dice, si usted mira el verso 10 de ahí del capítulo 18, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Mire, el punto es cuando el Señor nos enseña todo esto es porque realmente nuestro refugio y fortaleza para cobrar nuevos ánimos es nuestro Dios. Usted no va a encontrar refugio en su hogar, no va a encontrar refugio en ningún otro lugar sino en Dios. Y cuando encuentra ese refugio, usted es fortalecido. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene de arriba. Amén. Este cuerpo físico, si subsiste y si vive, es por la gracia de Dios. Amén. No es por otra razón, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están todavía conmigo? Aleluya. Es que decir una parte que escribí yo aquí que es muy importante. Y les digo importante, ¿saben por qué? Porque hay tipos de alguna manera de desánimo. Y estos desánimos, quiero decir que de alguna manera más son en el término físico, pero nunca se da cuenta el ser humano muchas veces que la parte interior es la que realmente está en desánimo. Amén. Porque muchos cuerpos físicos o muchos seres humanos a través del desánimo llegan a sentir definitivo el deseo de no hacer nada. Amén. En otras palabras, su disposición para hacer algo se termina por el desánimo. Fíjense esta parte. Yo creo que usted lo ha sentido y yo lo he sentido. Amén. De que el deseo de hacer algo para la obra de Dios se nos quita. Y en veces hasta para nosotros mismos. Ahorita hay personas tan desalentadas que no tienen el deseo ni siquiera de vivir.
Y aún así Dios los tiene con vida por años. Y déjenme decir que ellos mismos están prolongando su sufrimiento. Porque el hecho de que ellos no se atiendan, el simple hecho de que ellos no se atiendan porque no quieren vivir por desanimación que tienen en su persona, los lleva a sufrir consecuencias por lo mismo que ellos están propiciando en su persona. Amén. ¿Qué estamos diciendo todo esto? Ahora, este es un término físico que yo les dije, pero hay personas en término espiritual que sin saber están en la misma condición operando en contra de su espíritu y de una manera debilitándose hasta el punto de hacerse daño espiritualmente a sí mismo las personas. Amén. Este es el punto que usted tiene que entender. Amén. Aleluya. Eso el Señor merece. Amén. En la vida espiritual, hermanos, como les digo, podemos ver que las características de una persona desanimada siempre lleva a un término de un principio, y el primer principio muchas veces de alguna manera parece que es similar en todos. Empieza el primer principio, es la crítica. Esta parte es muy peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted critica, incluso si critica al pueblo de Dios o critica a un siervo de Dios, mire, muchas veces quien sufre es todo el pueblo de Dios por la crítica de uno. Y muchas veces quien sufre es la persona y toda su familia. Y el pueblo de Dios no es tocado, sobre todo si estamos viviendo una vida conforme a la palabra de Dios y estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Pueda pasar lo que pase a su alrededor y nada le va a pasar, no le va a afectar nada. Pero si no está espiritualmente bien, siempre es impactado por cualquier situación. Amén. Esa es una parte que usted tiene que mirar. Amén. Una persona desanimada, como principio podemos mirar la ausencia de gozo se le va. En otras palabras, le es difícil que incluso usted la mire adorando a Dios, porque se le acaba el gozo, el deleite de hacer algo para Dios. Que usted sabe que usted lo está haciendo en definitivo, es directamente para Dios. Cuando usted alaba a Dios, no es para nadie en particular aquí. Pero una persona que entra en desánimo, el primer síntoma es que deja de alabar a Dios. Deja de orar. Deja de escudriñar la escritura. Todos esos son síntomas que tal vez usted los haya sentido. Muchas veces hay una cobertura que se quiere buscar y apropiar la persona. Es que no tengo tiempo. Pero es el pretexto para no hacer las cosas que Dios ya le enseñó que eran buenas y agradables. Amén. Y este es un síntoma que es peligroso. Amén. Tampoco ni quiere ni tampoco tiene humor, ni quiere tener una relación de adoración, ni tiene humor de escuchar a los que adoran, porque incluso esto llega a ofender o a hacer que se sienta mal. Si alguien más adora, incluso le llega a molestar. Esto ha pasado. Entonces ahí le voy a decir que esto es parte del desánimo. Otra parte que les tengo que decir: el hombre desanimado espiritualmente, siempre el impacto es de una manera que muchas veces se siente ofendido y atacado por el que habla la palabra de Dios. Y en su mente, en su corazón llega este sentimiento y dice: todo lo está diciendo por mí. Ese es otro síntoma del desánimo. Se siente ofendido y en vez de Dios quiere tratar con él, y en vez de tratar Dios con él, se va echándole la culpa al que habló enfrente. Este lo dijo todo por mí. Esta es una de las áreas que tenemos que saber nosotros. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, la palabra de Dios es para todos sin excepción de personas. Pero tenemos que mirar que esto es lo que pasa. Amén. El otro punto, de alguna manera le molesta todo lo que pasa a su alrededor. Usted mismo, mírese. Le voy a decir, estos síntomas de que esté molesto porque todo le molesta a su alrededor, no es muchas veces algo que nosotros detectamos que sea por desánimo, pero de allí viene y va el desánimo, porque todo le molesta. Amén. Y está buscando una manera de alguna manera sentirse justificado por alguna razón que pasó, que piensa que tiene razón. Pero ¿sabe qué? Esta es una parte que lo va a llevar a un término incluso de discutir con su pareja, incluso de obrar mal contra sus propios hijos, y después se siente mal incluso presentarse ante Dios. Cuando llega aquí, ¿sabe qué? El enemigo lo que hizo fue ponerse tapones en su boca para que no glorificara a Dios. Y ese cargo de conciencia lo tiene y dice: si alabo a Dios, mi hijo va a decir: mira,
Allá venía como un león y ahora ya es un santo aquí en la iglesia. ¿Sabe qué? Eso es lo que piensa el ser humano desanimado. Y no se da cuenta que es un síntoma, que esto lo propicia precisamente, parte a una secuencia que lo va a llevar a un desánimo. Porque la vergüenza después también se convierte en desánimo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Glorifiquen a Dios. Amén. Otro punto. Una persona en desánimo, cuando escucha una prédica, de alguna manera todo esto lo viene compaginando, como que se le preparó el mensaje exclusivamente, como les había dicho, pero esta es otra parte más. Se preparó el mensaje y como que es algo personal con él y el que predica. Esta parte la hemos tenido en nuestros corazones, en nuestra mente. La voy a decir honestamente, cuando yo fui a la iglesia que yo me bauticé en nombre de Jesús, bueno, le voy a decir, cuando llegué ahí, me invitó mi hermano, y todo lo que estaba diciendo el hermano Franco, todo era por mí. Gloria al Señor Jesús. Y volteé y miré a mi hermano y dije, qué chismoso mi carnal. Y pues, ¿para qué le tenía que andar diciendo eso al hermano Franco? Pero miren, eso lo pensé por un momento, y después que empezó el hermano a tratar todo esto, me di cuenta que no era por mí, sino que Dios me estaba llamando a mí. Después lo llamé a él para que él mismo fuera conmigo para decirle que me quería bautizar. Entonces, ¿sabe qué? Pero sí llegó el momento en que yo dije, no, mi carnal vino y le chingó todo al hermano Franco. Era algo que yo tenía en mi corazón. Es más, ¿sabe qué? Yo a los apostólicos no los comía muy bien. Pero gracias a Dios, porque tuvo misericordia Dios de mí y comprendí esas cosas. Amén. Realmente Dios quiere tratar con nosotros, y muchas veces nosotros en ese estado no podemos recibir la palabra. Dios ciertamente lo hacía de una manera que usted y yo pudiéramos incluso hasta ofendernos. Pero dice que el hombre, en unas versiones dice el hombre natural. Pero ¿saben otras versiones cómo dice? El hombre animal, dice, no percibe las cosas espirituales. ¿Y sabe por qué no las percibe? Porque en el término espiritual está desanimado completamente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esto es una señal que está de alguna manera manifestando muchos problemas, y esos problemas definitivos son problemas que separan al ser humano de su creador. Amén. De alguna manera incluyendo la enfermedad, si lo tomamos así como decir la enfermedad del desánimo, porque esto llega a ser una enfermedad espiritual. Entonces la enfermedad espiritual nos lleva a un término de nosotros ir perdiendo fortaleza hasta desmayar. Amén. Y luego sí, vamos a ir al punto ahorita. Ahora, si toman en cuenta ustedes lo que vivió el pueblo de Dios por un desánimo, él va a decir, ciertamente bastó que una persona alzara su voz y empezara a decir del siervo de Dios algo que no correspondía. Amén. Vamos a ir al libro de Números, abra su Biblia, y vamos a mirar estas partes bíblicas y usted va a poder mirar. Amén. Podemos ver que el desánimo fue uno de los enemigos que empezó a ser el problema principal del pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Y esto pasó cuando salieron de Egipto. Amén. Y contaminó a muchos hasta llevarlos a vivir a todo el pueblo de Dios por 40 años en el desierto. Estaban a 11 jornadas de pasar a la tierra prometida, así lo dice el libro de Deuteronomio, pero les quiero decir que esas 11 jornadas otra vez se volvieron a 40 años de una vez más caminar en el desierto. Números capítulo 21, y vamos a mirar el verso 4, empezando el verso 4, para que le tomen ustedes atención a todo esto. Y les voy a decir que en el desierto murió muchísima gente. Y esa gente, toda la gente que venía y salió de Egipto, hermanos, esa gente iba predestinada para llegar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que toda esta gente que ha llamado al Señor, y a usted y a mí incluyéndonos, Dios no nos llamó para que nosotros nos perdiéramos en el camino y estuviéramos desanimados en el camino. No, ¿sabe qué? Nos llamó para que nosotros camináramos cada día. 21:4 empezando. Cada día en la voluntad de Dios, y sabiendo, Dios de antemano cuando habló con Josué, esto ciertamente lo mencioné en la clase, pero cuando habló con Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas y desmayes. Yo les decía en la clase, había una razón por la que le dijo,
mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no desmayes. 3 veces le dijo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente los problemas que se iban a suscitar no eran cualquier tipo de problemas. Ahora, las naciones con las que se iba a confrontar no eran naciones que solamente estaban sentadas ahí. No, estas naciones tenían, debo decir, su militarización, o en otras palabras, ellos estaban de alguna manera preparados incluso para guerra. Pero el pueblo de Dios solamente llevaba la voluntad de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios. El Señor le hizo saber a Josué que no le haría frente a nadie, que él no pudiera vencer. Amén. Y eso mismo usted se lo dice en el libro de Romanos. Le dice que vosotros sois más que vencedores, pero dice en Cristo Jesús. Es su voluntad. Amén. Dice aquí en el verso 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Miren aquí el punto. Dice: se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo. Lo que usted leyó ahí en el capítulo 14, perdón, en el verso 14 del libro de Proverbios, capítulo 18, dice: el ánimo del hombre soportará, ¿qué? Su enfermedad. Amén. Amén. Pero miren lo que dice aquí, dice de aquí: enfermó el pueblo de Dios, dice, para rodear la tierra de Edom, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, por causa del desánimo, fue la razón por la cual habló contra Moisés. O sea, el desánimo fue el que produjo. ¿Qué produjo el desánimo? Una crítica. Amén. Una crítica que no le agradó nada a su Creador. Mire cuántas veces tal vez usted ha estado desanimado y cuántas veces ha criticado. Incluso la obra de Dios la ha criticado el hombre. Amén. Mire lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de enseñar es que nosotros no nos metamos en esas cosas, porque eso nos trae consecuencias a nosotros mismos. Amén. Dice el verso 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Amén. Porque dice por una pregunta, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuántas veces ha criticado lo que se habla aquí? ¿Sabían que la palabra de Dios que se habla en todos lugares donde se predica es el pan espiritual? Y muchas veces es criticado. Supuestamente piensan que están criticando al que predica. Pero ¿saben qué? En sí lo que están juzgando es la misma palabra de Dios. Aleluya. ¿Amén? Este es el punto. Amén. Amén. Dice: y a causa del desánimo por lo que surgió, por lo que surgió el desánimo, el pueblo de Dios tuvo que pasar por una prueba que les costó la vida a muchos del pueblo de Dios. Usted puede mirar en el verso 6, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Este es el punto. Aquí no dice que el Satanás fue el que mandó esas serpientes, dice que Dios fue el que las mandó. Muchas veces nosotros, en nuestra manera de nosotros mostrar el desánimo, nosotros caemos precisamente en manos de Dios, sobre todo cuando se trata de una crítica al pueblo de Dios o al siervo de Dios. Amén. Y les quiero decir que es algo peligroso para ustedes. Amén. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17, vamos a otro punto. Otro de los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios es cuando los filisteos mostraron a un gigante que ustedes todos lo conocen como Goliat. Amén. Y este es otro tipo de desánimo. Aquí el desánimo fue porque el pueblo de Dios miró a un gigante enfrente del pueblo y definitivo lo llevó a tener temor y desánimo. En otras palabras, tenían miedo de confrontar la situación que estaba enfrente de ellos, cuando Dios tenía una promesa para ellos. Miren, ¿qué le estoy diciendo con esto? Porque ahorita nosotros estamos hablando de un punto que muchas veces no queremos confrontar la situación que estamos viviendo en el desánimo. Amén. Y tratamos de evitar la situación del confrontamiento directo a lo que está ocasionando el desánimo. Amén.
eso fue lo que estaba pasando aquí en el libro de Samuel. Si usted mira, de alguna manera trataban de evitar confrontarse contra ese gigante. Amén. Y esa parte los llevó a un desánimo. ¿Qué estamos hablando? Muchas veces nosotros no queremos confrontar la situación de lo que se está suscitando. Y es fácil, miren, si ese tipo de carácter lo tuviéramos todos, créanme que la obra de Dios no estaría en pie. Pero siempre ha tenido Dios hombres y mujeres que no importa la situación, miran siempre la meta que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El pueblo cayó en desánimo por eso. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Dice el verso 8. Gracias. Dice, y añadió Usaí. ¿Lo tienen? No lo tienen todavía. Lo dijo el 17:8, segundo de Samuel 17:8. Segunda de Samuel. Dije primera, me equivoqué entonces. Gloria, discúlpenme. Cuando lo tengan, díganme ahora sí, amén. Nos vamos al punto porque tenemos poco tiempo, amén. Dice, y añadió Usaí. No, también no lo tienen. Segunda de Samuel 12, 17:8. 17:8. Elías habla de primera de Samuel. Bueno, aquí tengo segunda de Samuel 7:8, 17:8. No, yo les hablé de Goliat, pero vamos a ver este punto. ¿Por qué cayó en desánimo el pueblo de Israel? Amén. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Entonces, vamos a mirar que de alguna manera el hecho de que le dijeron ya que no iba a pasar la noche, lo llevó a un desánimo. Cuando nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, y si vivimos y si morimos, sea que vivamos o muramos, dice, ¿de quién somos? Somos de Él. Romanos capítulo 14, verso 7 nos enseña de una manera que usted y yo tenemos que tener en mente. El pueblo de Dios tenía esto en su mente, sabía que el Todopoderoso estaba con ellos. No temas. Amén. Pero dice que el mismo pueblo fue impactado en desánimo. Yo le estaba hablando ciertamente de Goliat, que impactó al pueblo de Dios, y le estaba parafraseando esto para que ustedes vean que muchas veces algún pendiente lo vemos muy grande, pero realmente miren quién fue el que lo venció. Un joven. ¿Por qué lo venció? Porque él confiaba en Dios. No había en él un desánimo. Aquellos que habían caído incluso en desánimo. Vamos a seguir un poquito más y vamos a mirar otro tipo de desánimo por el tiempo. Amén. Les quiero decir todo esto. Hay otro tipo de ánimo que no hemos mencionado de alguna manera. Yo no lo he escuchado aquí en nuestros medios. Y es el ánimo que menciona la palabra, que es un ánimo altivo. Este ánimo altivo muchas veces son personas que son de un buen ánimo, pero realmente no es un ánimo que Dios respalda. Amén. Todo eso tiene que ver. Vamos al libro de Proverbios capítulo 28, verso 25, porque dice la escritura que porque muchas veces el ánimo que usa el ser humano es un ánimo altivo, por la altivez, dice. Amén. Entonces, este ánimo no es el que conviene ni el que corresponde en la obra de Dios, porque muchas veces sí, usted va a mirar incluso en el mundo, hay personas que incluso entre sí se dicen como amigos, no, este es valiente, es de un ánimo que nomás le dices una cosa y está de arranque, al ataque, pero está listo para hacer lo malo, no para lo bueno. Entonces se trata de que usted también, si tiene un buen ánimo, que no sea un ánimo que lleve a hacer lo malo, porque esa es otra parte que definitivo nos lleva. Miren, estas situaciones que nosotros llevamos a manifestar en el desánimo, tomamos ánimo para hacer algo que no corresponde, tomar una decisión que no corresponde. Pues este es el punto. Este es un ánimo de altivez, porque nosotros cuando tomamos esa decisión, de alguna manera, incluso algunos han tomado la decisión, ya no voy a ir a la iglesia. Ese es un ánimo también, pero es un ánimo que es
inaceptable por Dios. Cuando usted mira el contexto de lo que dice ya el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, yo creo que todos se lo saben, ¿no? Dice que no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Dice, usted mira todo esto, estamos hablando de que es un ánimo que no corresponde, pero tienen el ánimo porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros en el desánimo nosotros tomamos decisiones con un ánimo, pero no el apropiado para nosotros solventar y nosotros arreglar la situación espiritual que tenemos. Aleluya. El desaliento, el desánimo. Gloria Amén. a Dios. Y dice aquí el verso 25, dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. Lo mismo que pasó allá en el libro de Números. Amén. Capítulo 28, verso 25. Mas el que confía en Jehová, dice, prosperará. No, nos vamos a ir solamente al versículo. Podemos mirar también los que fueron incitados de alguna manera a tener un buen ánimo. Y les digo que íbamos a ver 3 tipos de ánimo. Voy a tratar de cubrir todo esto. Me brinqué muchas cosas por la razón del tiempo. Pero estamos hablando de un buen ánimo donde Dios, a través de su palabra, incita a que tengamos un buen ánimo. Amén. Amén. Entonces todo esto usted y yo lo tenemos que aprender. Esta parte puede, de alguna manera usted puede decir o puede mirar que son los que confían en Dios. Nunca están en desánimo, sino que siempre, dice la escritura en uno de los salmos, dice que son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. Amén. Entonces ese es un punto que usted tiene que poner atención. Él mismo, nuestro Dios, cuando estuvo Él en ese tabernáculo, en Cristo Jesús, Él mismo enseñó e incitó a tener un buen ánimo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 9, verso 12, lo que le estaba platicando hace un momento, que Él precisamente aún al que estaba derrotado lo incitaba a tener un buen ánimo. Pero ¿sabe qué? Siempre lo invitaba a confiar. Aleluya. Lo invitaba a que Él mirara que había un Dios que lo podía levantar de esa situación. Incluso, déjale, voy a decir, el sanar una enfermedad no es cualquier cosa, hermanos. El sanar el desánimo no es cualquier cosa tampoco. Y el desánimo usted no lo va a poder sanar por sí mismo. Si Dios no lo sana, sabe que usted va a estar desanimado todo el resto de sus días. Si Dios no lo soporta, usted va a estar definitivo con esa situación navegando hasta el último día de su vida. Amén. ¿Ya lo tiene 9:2 de Mateo? Amén. Dice, sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, mire de quién miró la fe, de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero mire, si sigue leyendo para allá, no lo lea, pero si sigue leyendo para allá, allá había otros que no estaban en el mismo ánimo. Pese a que era un bien para este hombre que lo levantó y empezó a caminar. ¿Qué pasó aquellos? ¿Y quién es este para perdonar pecados? Miren lo que está pasando, porque estamos hablando a un pueblo que puede decir muchas veces, hay buenas sugerencias entre el pueblo de Dios, pero muchas veces es criticado por el otro que no tiene ánimo de hacer nada. Amén. Estamos hablando de situaciones que se suscitan aún aquí. Amén. Muchas veces pone un punto para, no, créanme que aquí en este lugar nunca hemos buscado la manera de afectarles en sus términos de economía, pero de alguna manera se promueve algo que es para bien de la obra de Dios, y muchas veces hay personas que no están de acuerdo. Amén. Y si ha llegado tal vez en la mente, si no ha llegado, ustedes lo saben, pero si ha llegado en la mente de alguno a decir, bueno, ¿y quién es ese para que ande proponiendo esas cosas? Se cree muy santo, luego esta palabra, se cree muy santificado. Gloria a Dios. Mira, se cree como que es el más santo de aquí de la iglesia. Todo eso tengamos cuidado con nosotros andar haciendo esas cosas. Sí, amén. Todo esto nos trae consecuencias. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Usted lo leyó. Amén. Y luego hace una pregunta y dice, ¿mas quién soportará el ánimo del angustiado? Fue lo que leímos en el principio. ¿Quién lo soportará? Él va a decir que si no viene a Dios no va a haber quien lo soporte.
Muchas veces está esperando y expectando oír algo que le endulce su oído, pero va a seguir desanimado. Y va a seguir en la situación con la misma necesidad de su Creador. ¿Amén? ¿Estamos bien? El Señor le enseña al apóstol Pablo y le incita a tener ánimo. Miren, el apóstol Pablo, cuando él recibió el ministerio, hermanos, para dar principio a todo lo que él vivía anteriormente en la ley, tuvo que sufrir cambios. Al decirles todo, ¿saben por qué? Estoy diciendo que todo, ¿saben por qué? Porque de él ser un general romano, que tenía él definitivo poder y potestad ante el pueblo bajo los mandamientos del Todopoderoso, ¿sabe qué? Vino a ser un discípulo y un siervo de Jesús, que tenía autoridad sobre el término espiritual, todo principado y potestad. Pero ¿sabe que la otra autoridad que tenía en el término físico, literal, se le terminó? Ya su voz ya no se oía en los oídos de aquellos que escuchaban y llevaban a cabo las cosas. Ya no se oía así. Ahora era por gracia. Él tenía voz y voto. Pero déjeme decir que ahora tenía que ser juzgado incluso por la misma ley. Y cuando iba a ser juzgado por la misma ley, Dios le enseñó que tenía que tener un buen ánimo. Amén. Él mismo, dice la palabra de Dios, que él mismo, con el poder de Dios, se recreaba ese ánimo. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 23, verso 11. A ver si alcanzamos a terminar esta parte, que son muy interesantes estos versos bíblicos. Amén. Amén. Nos vamos al punto. Podemos leer, he estado cortando versículos, pero podemos mirar de alguna manera qué es lo más importante. Amén. Amén. Y lo que Dios le enseña es porque se trataba de tener un buen testimonio. En medio del desánimo tenía que guardar ese testimonio. Amén. Y era posible dar un buen testimonio de Dios Todopoderoso si se conservaba en un ánimo, amén, como Dios le había indicado. Amén. Amén. Dice el verso 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No se crea que el ir a Roma era fácil. Su partida a Roma definitivo no iba a ser cómoda. Para el principio iba a tener que lidiar con una situación de esclavo hacia Roma. Amén. Como prisionero, para que me entiendan, porque así es como lo tenemos, prisionero, pero era como un esclavo. Amén. Y de que le voy a decir que en ese trayecto se trataba aún de en esa condición de prisionero, es dar un buen testimonio ante los que estaban a su alrededor. Amén. Y por eso el Señor lo prepara y le dice: tener buen ánimo, así como diste testimonio de mí en Jerusalén. Ahora cuando vayas a Roma, vas a tener que tener el mismo de nuevo. En otras palabras, que tengas la misma voz, en la misma actividad, sin preocupación, con buen ánimo. Amén. Y esta es una de las partes que me impactó a mí personalmente, porque muchas veces nosotros es bien cómodo, incluso aquí para mí es bien cómodo hablar. Pero ahorita, por ejemplo, el hermano Efraín está metiéndose allá a hablar en la Free Market. ¿Sabe que allí se trata de ir? Y para el principio, en el tiempo de calor, pues es soportar el calor. Es el primer punto. En tiempo de frío, pues va a ser soportar el frío. Más aparte tenemos que soportar, o se tiene que soportar algunas críticas de algunos que no conocen. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice, de algunos indoctos. Amén. Amén. Y si alguien está interesado para que sepa qué quiere decir indocto, lo tienen que escudriñar. Amén. Entonces todo esto Dios lo preparó. Amén. Ahora vamos al libro, ahí mismo del libro de Hechos, pero el capítulo 24, brínquese ahí nomás una página. El apóstol Pablo tuvo que pasar por diversas situaciones y en todo tiempo él mostró un buen ánimo, pero esto lo tenía de adentro para afuera. Entonces el punto es este: muchas veces nosotros tratamos de tener un buen ánimo por fuera, pero muchos de los que incluso hemos sido llamados por dentro estamos desanimados. Amén. Dios lo sabe. Amén. Pero sabe que muchas veces cuando venimos aquí mostramos como que estamos bien calientitos con la presencia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pero sabe que Dios no puede ser burlado. Amén. Definitivo, para que eso de verdad sea real,
tenemos que nosotros de verdad empaparnos de la presencia de Dios. ¿Sabe? Bien, gloria a Dios. Aquí es donde se llena el hombre, amén. Amén. Dice, verso 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió porque sé que desde hace muchos años eres juez. Este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Hizo su defensa, ustedes saben. De todas maneras, lo más importante es que dio testimonio de Dios Todopoderoso. Aún su defensa no sirvió de mucho. Porque sabe que así es. Muchas veces nosotros, nuestros argumentos, aunque son fundados en Dios, usted mire y hable con una persona y parece que no fue el efecto que tenía que ser. Pero déjelo voy a decir, si usted mira en una de las cortes también el apóstol Pablo, aquel juez le tuvo que decir, por poco y me persuades. Aleluya. Pero por ese poquito se perdió ese hombre. Faltó poquito, pero sí se dio cuenta que era un siervo de Dios, que tenía un buen ánimo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a brincar al verso 27, de ahí, al capítulo 27 del libro de Hechos, y me estoy pidiendo un poco rápido a ver si alcanzamos a mirar todo esto. Les quiero decir que esto es un punto donde, definitivo, el desánimo hace muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Definitivo, no alcanzamos a ver todos los síntomas del desánimo, porque es bastante extenso. Pero sí le puedo decir que nosotros tenemos ya algún conocimiento donde nosotros pudiéramos alcanzar a detectar algunas cosas que van en el desánimo. Ahora tenemos que mirar lo que es estar en un buen ánimo. Amén. Y eso es lo que se trata, porque saben que si hablamos solamente del desánimo, van a decir, ¿dónde está el buen ánimo? Amén. Verso 27, capítulo 27, verso 22 dice, pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Cuando fue él enviado a Roma, hubo una gran tempestad, y lo que Dios le permitió al apóstol Pablo es dar testimonio antes de que pasaran las cosas. Les hizo saber, ¿saben qué? Tengan buen ánimo, nadie va a perecer. Digo yo, de todos los que estaban ahí en la nave, no podemos ni sabemos si hay testimonio de que se convirtieron, pero conocieron que el Dios que les servía el apóstol Pablo era un Dios poderoso. Amén. ¿A través de qué? A través del ánimo del apóstol Pablo. Amén. Y en el verso 23 ahí mismo del capítulo 27, vamos a leer hasta el 25, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que han navegado contigo. En otras palabras, tener buen ánimo primero le dijo, y luego le dice, te los ha concedido a todos. Esto nos da a conocer que, definitivo, estos hombres tuvieron que ver rendido sus vidas a su Creador. Amén. Todos se los ha concedido. ¿Sabe qué? No creo que pasaron esto solamente. Los que han leído esta parte, no nos va a alcanzar el tiempo, pero los que han leído esta parte se van a dar cuenta que después tuvieron que vivir otra experiencia. Y aún en esa experiencia que vivieron, ellos estaban expectando mirar al apóstol Pablo caer muerto porque le picó una serpiente. Pero él nunca perdió su ánimo. ¿Sabe qué? Lo que pasó fue que él clamó y él sabía que el Todopoderoso lo podía librar aún de la mordedura de la serpiente. ¿Qué estamos hablando? Porque si ustedes se fijan allá lo que leímos ahí en el libro de Números, capítulo 22, ustedes se van a dar cuenta que cuando cayó el pueblo del desánimo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que lo pasó por el valle de serpientes. Dios mismo levantó una serpiente, y esa serpiente, ¿sabe qué fue? El medio que todo el que mirara a esa serpiente iba a ser sano. Incluso ahorita ustedes pueden mirar que ese símbolo lo tiene la medicina, ¿sí saben? Miren, la medicina ese símbolo lo tiene. ¿De dónde lo sacaron? Hay muchas cosas que son bíblicas y las han sacado de nosotros los seres humanos, pero no nos dicen nunca nada de eso, ¿verdad?
Pero qué hermoso es dar testimonio de lo que es Dios. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es Amén. grande. No hay otro como Él. Amén. Luego dice en el verso 25. El capítulo 25 dice: por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. En otras palabras, les digo: hey, no se preocupen, vamos a perder nomás la nave, pero a nadie vamos a perder de aquí. Amén. Y después le habla el ángel y dice: mira, te voy a poner delante de César y vas a hacer tu defensa. Y van a hacer, ¿sabe qué? Pese a que iba él adolorido de los azotes, él tenía un buen ánimo. Había muchas razones por las que él pudiera estar en desánimo, porque él sufría por el ministerio que tenía. Amén. Pero aquí nadie de los que estamos aquí hemos sufrido un azote por servirle a Cristo. Pero sí hemos sufrido muchos caprichosos. Incluso, tal vez no nos dicen algunas veces a nosotros, pero nosotros sí hemos recibido muchas críticas. Aleluya. Amén. Y él va a decir: pero eso usted ni a mí nos tiene que desanimar. Amén. Yo sí me he criticado muchas veces, pero gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él me critica de una cosa y sabe que resulta lo contrario. Dios todavía me permite estar aquí. Amén. Para muchos dicen que yo no debería estar aquí, pero gracias a Dios porque todavía me tiene, por gracia de Dios. Amén. La crítica me ha servido para decir: Señor, no me permitas caer en tu gracia, permíteme continuar en esa batalla. Es una batalla donde dar testimonio de ti no es fácil, pero es posible si estoy contigo y tú estás conmigo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Me permiten un texto más? El libro de Filipenses, hermanos, capítulo 1, verso 14. Una vez más el apóstol Pablo, a través de lo que pasaba en su diario vivir, porque este era un diario vivir que tenía, transmitió un buen ánimo al pueblo de Dios. Y les quiero decir que usted puede mirar todas las epístolas del apóstol Pablo, nos mencionan. En sí, lo que Dios quiere que nosotros miremos es que el desánimo tiene un propósito de destruir. Lo que Dios tiene y nos incita a ser animados es para nosotros edificar. Ahora, usted y yo vamos a tener la oportunidad de qué queremos hacer, para qué queremos trabajar. El desánimo no lo opera Dios. Dios demanda que nos esforcemos y seamos valientes. Amén. También nos dice que no temamos ni desmayemos. Pero también nos dice que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley. Y nos dice también que de día y de noche meditemos en él. Amén. Y luego trae una promesa y dice: porque entonces harás prosperar tu camino. Dice: y todo te saldrá bien. Amén. Y la última parte de esta parte del verso 8 del libro de José, verso 8, capítulo 1, verso 8, dice: y todo lo que haces o todo lo que hagas prosperará. Pues el punto es este: muchas veces nosotros queremos ver la prosperidad así, pero muchas veces el ser humano busca la prosperidad y quisiera mirarlo en el término común, no económico. No, hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Amén. Ese es el punto. Pero dice aquí Filipenses 1:14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Mire lo que dice una vez más: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo. Fíjense que dice que no todos los hermanos, pero es la mayoría de los hermanos. Entonces, gracias a Dios porque es la mayoría. Y yo quisiera decirle que ojalá y usted anhele estar entre la mayoría. Aleluya, gloria a Dios. Porque sabe que eso es lo que dice la Escritura. Gloria a su nombre. Dice, amén. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. En otras palabras, esto sería para crear en el ser humano un desánimo. Yo no sé qué pasara si aquí hubiera una percepción y llegara aquí la ley. ¿Sabe qué? ¿Cuántos son cristianos de verdad aquí? Amén. El que no es cristiano tiene una oportunidad, váyase a su casa. Pero todos los cristianos aquí saben que saben que vamos a empezar a cortar el cuello a cada uno. ¿Qué pasaría aquí? Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Qué pasaría aquí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Entienden?
Les quiero decir que el apóstol Pablo estaba predestinado para ser juzgado, para ser sacrificado. Amén. Mire, dice lo que dice la escritura, dice que la mayoría de los hermanos cobraron buen ánimo. ¿Y para qué? Para hablar. Y hablar con denuedo, o sea que hablar sin temor de un Dios poderoso. En otras palabras, no temo a esa prisión, y si me llevan preso no le hacen, por el amor de Cristo. Amén. Pero yo le voy a decir que esto desanima a muchos. Y pudiera desanimarlo, tal vez a usted también. Analícese a sí mismo, porque si esto lo desanima, es que el desánimo ya está por dentro de usted. Pero ahora mire, si esta situación que le estoy diciendo, estamos hablando en término crítico, si aquí ha pasado cosas insignificantes, y lo ha llevado al desánimo a algunos de ustedes o a algunos de nosotros. Amén. ¿Qué pasaría si esta parte pasara a esa categoría o a ese nivel? Y ahorita por algunas situaciones simples, sin tener que pasar por algún tipo de prueba de verdad, donde fuera vida o muerte, nosotros hemos decaído de la gracia de Dios muchas veces. Aleluya. Pudiera decir que aquí hay desanimados todavía, Gloria a Dios. pero les quiero decir que Dios dice cobrar buen ánimo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a hablar de otras cosas. Amén. Gloria a Dios. Lean en su casa, si gusten, o permítanme leer esta escritura. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Les voy a decir solamente parafraseándoselos así rápidamente. El Señor le habla a Moisés. Mire, esto también sería para un desánimo. Le habla a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Tú no vas a poder pasar a poseer la tierra prometida. No. Mira, te voy a permitir que la mires. Vente para acá. Lo llamó, esta es la última parte, hablando del capítulo 31, el libro de Deuteronomio, cuando habló con Moisés y le hace saber. Pero aún Moisés en esa situación, sabiendo que él no iba a pasar para allá, pero sabía que tenía un lugar especial con Dios, porque sabe que él había agradado a Dios. Mire, te voy a decir que nadie fue invitado al funeral de Moisés, pero fue la única persona que puedo mirar que el Señor mismo lo sepultó. Él le hizo su servicio fúnebre, y en el lugar especial donde él se manifestaba, Gloria a Dios. en el monte santo. Qué hermoso. Amén. Esta última parte, lo que dice ahí, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Estaba hablando porque eran 7 naciones que había al otro lado del Jordán. Amén. Dice: porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto le estaba diciendo a Josué y también al pueblo. Ahora les quiero decir esto. Yo quisiera que usted y yo también miráramos que Dios nos habla. Tener buen ánimo. Yo creo que usted y yo tenemos una promesa que es la misma que le hizo a Josué. El Señor nos promete, nos dice que Él va a estar todos los días de nuestra vida. En el capítulo 1, verso 5 del libro de Josué, dice: no va a haber nadie que te haga frente y te vence. No, tú vas a salir victorioso. A nosotros en el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Solamente que nos da una enseñanza antes de decirnos eso. A todos nosotros nos da una enseñanza. Dios bendiga a los que estuvieron conectados antes de que se desconecten. Dios los guarde y que Dios permita que tomen esas decisiones apropiadas. Que el desánimo no sea el medio para que ellos dejen de servirle a Dios. Amén. Usted y yo tenemos la oportunidad.